Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En cuanto a mundiales, nacionalidades y todo ese cuento, siempre salen datos curiosos, futbolistas que no representan a su país de nacimiento, selecciones pobres pero que podrían tener combinados geniales hipotéticamente hablando para competir en mundiales, etc. Ahora bien, y como no es de extrañarse, en el video de hoy vamos a hablar de algo todavía más inédito, sobre el único hombre que anotó en mundiales con camisetas distintas, pues representó a dos diferentes combinados nacionales con los que fue llamado a disputar la Copa del Mundo. Un personaje inolvidable de la Liga Española y de la Champions por distintas particularidades protagoniza esta historia de la que hablaremos a continuación, indagando por el cómo y sobre todo el por qué se dio el respectivo fenómeno. Quédate porque comenzamos. Claramente han existido casos similares, bastantes a decir verdad, pero no con una cuota de éxito tan alta como si lo tiene este caso, por lo que hago este video. Aún así vamos a echarnos una repasadita rápida de quiénes fueron los demás, por supuesto con la condición de haber jugado mínimo 2 mundiales con 2 diferentes selecciones. Tenemos a José Altafini, que fue campeón en 1958 con la Brasil de Pelé y 4 años después fue a Chile 62 pero representando a la Azzurra. Ferenc Puskás increíblemente también pudo lucir su nombre aquí porque más allá de ser insignia de la selección húngara en ese recordado papel que tuvo en el 54, el sentimiento madridista logró que se hiciera con la nacionalidad española y por ello fue convocado como veterano ya a Chile 62 vistiendo de rojo. De resto se han tratado en su mayoría de latinoamericanos de los primeros mundiales en la historia que fueron a jugar con su referente europeo, es decir, argentinos que primero jugaron para su país y luego para Italia, uruguayos que de la misma manera fueron celestes y luego españoles y así. Hay otros casos, pero de esos hablaremos más adelante para pues que se queden en el video y no se salgan tan rápido. No es cierto, hay una razón más lógica, pero igual no se pueden ir con la intriga, así que prosigamos. Nuestro protagonista es Robert Prosinecki, un todocampista recordado por tener una técnica impecable, su regate y pase casi perfecto y sobre todo por cargar la historia por excelencia que se cuenta cuando se refiere a qué pasó con los países ex-yugoslavos, porque para allá va la cosa. Robert, nacido en Alemania pero de padres yugoslavos, debutó en el 86 nacionalmente en el país donde había vivido toda su vida, la misma Yugoslavia, en el Gran Dinamo de Zagreb, uno de los más grandes para su tiempo de la República. No obstante, ahí no hizo nada porque antes de que concluyera su primera temporada, un gigante naciente logró capturarlo para hacerlo parte de un equipo histórico años después. Se trató del Estrella Roja, club que daría la campanada en 1991 cuando se hizo campeón de la UEFA Champions League, con Prosinecki como titular de la final y además con 4 tantos y unas cuantas asistencias en el torneo. El 10 y referente del Estrella Roja había llevado a su club a soñar ganándole una final continental, la más importante de hecho, a un gigante de la talla del Bayern Múnich. A este punto ya era más que válido pensar que era uno de los mejores jugadores de su país. Lo complicado es que en ese mismo año sucede la guerra de los Balcanes, en la que nada pacíficamente Yugoslavia desaparece y se divide en muchas nuevas naciones. El cambio de ello llevó a nuevas confusiones porque imagínense, no todos los días uno cambia de nacionalidad de un momento a otro por una guerra. Pero en fin, ni los futbolistas se salvaron de esto y por lo tanto de allí se explica el caso de este hombre, que además sin necesidad de ser un delantero centro era ambicioso del gol, y el ser tan completo lo llevó a ser el único jugador en marcar 3 goles en 3 mundiales distintos, con 2 diferentes selecciones. Aunque antes de hablar de ello y de los mundiales, adelantemos la cinta para hablar de su paso por los mejores clubes de España y su incorporación a la lista de los traicioneros impronunciables. Su notable actuación mundialista, de la que ya hablaremos, sumado a la Champions que consiguió con solo 20 años guiando a la revelación Estrella Roja a llamarse el mejor club europeo, causó el interés esperado. Y los grandes españoles entonces comenzaron una pelea ahí por quién se lo llevaba y como ya les spoileé, al final ambos tuvieron lo que querían. En 1992 el Real Madrid pone 8 millones de euros encima de la mesa y Prosinecki se viste de merengue firmando por las siguientes 3 temporadas, en donde tuvo una intermitente actividad que se vio frustrada por lesiones y críticas y sobre todo ceropletes, pues el yugoslavo no levantó nada en Madrid. Como escala, el Real Oviedo se hizo con sus servicios por una temporada antes de que el Barcelona se lo llevara y a mejor precio, 3 millones de euros, y Robert firmó el contrato que, como mencionábamos, lo ubicaba en esa lista de traicioneros sin perdón, así no le haya ido tan bien como Blanco. Como Blaugrana lo hizo mejor, pero en cuentas generales tuvo un paso muy amargo por tierras ibéricas. Finalmente este jugador anunció su retiro en un club croata en 2004. Sí, croata.
El meollo de la historia se encuentra aquí en el primer mundial que Prosinecki jugó, y es que antes de que ganara esa Champions League, a Italia 90 la selección Yugoslavia llegaba con ilusión, pero también con grandes argumentos para poder soñar con por fin ganar un título. Se sospechaba que su extinción estaría cerca por conflictos civiles del país, pero solo era una sospecha. Entre sus convocados no podía faltar la joven promesa balcánica que había conquistado la Liga Nacional a su corta edad de 19 y 20 años con el Estrella Roja. Lo interesante de este mundial es que Robert, vistiendo como yugoslavo, no solo anotó un gol, sino que además se ganó el Balón de Oro juvenil de dicha competencia. En un repaso rápido de lo que fue el mundial para Prosinecki y la selección de Yugoslavia, podemos empezar diciendo que se ubicó en un grupo bien difícil, con Alemania, futura campeona, Colombia renaciendo con su imponente generación y los Emiratos Árabes Unidos. Al final ya sabemos que los cafeteros no hicieron los puntos necesarios para pasar a octavos, y eso lo aprovecharon los yugoslavos respectivamente. Los cuartos fueron más tranquilos, y hace tranquilos colóquele comillas, porque en un 2-1 frente a España mantenían la cabeza en alto rumbo al sueño de conseguir el título después de un partido más que reñido. Pero más reñida fueron las semis contra la subcampeona Argentina, con la que no se hicieron daño en los minutos regulares, por lo que perdieron, sí, pero en penaltis. Y ahí va pasando Maradona sonriendo. En 1991 la selección Yugoslavia ya no existía. La guerra de los Balcanes había dividido a la república en muchas nuevas, quienes al poco tiempo ya contaban con selección propia. Lo más inédito del asunto, y sé que he dicho eso muchas veces, es que este cambio involuntario de nacionalidad obviamente no le pasó solo a los jugadores de fútbol, sino a cualquier civil yugoslavo para su tiempo. Pero en referencia a Prosinecki, pese a en realidad haber nacido en Alemania, por su ascendencia de Zagreb obtuvo la nacionalidad croata, pero digamos que este confuso cambio de identidad no frenó ni la carrera de este hombre ni la de ningún otro. Era algo con lo que se podía vivir, pero triunfar sería más difícil. Para 1994, en las eliminatorias rumbo al Mundial de Norteamérica, la selección croata no se inscribió, así que las esperanzas de volver a una Copa del Mundo se le cerraron al joven croata, ahora quien tendría que vivir con el peso de prácticamente no tener selección durante sus mejores años. Pero inesperadamente Robert tendría que seguir persistiendo, pues su oportunidad de oro llegaría 3 años más tarde, cuando su país de la noche a la mañana ya contaba con una gran selección, con la que esta vez sí competiría en clasificatorias, y para fortuna de Prosinecki fue tomado en cuenta, aunque no tuviese el mejor rendimiento en el fútbol español. ¿Quién diría que aquel equipo croata en su debut mundialista lograría lo impensado? Un tercer puesto después de una racha ganadora y goleadora. Robert Prosinecki disputó 5 de los 7 partidos, anotando 2 tantos fundamentales en el camino soñador de Croacia, al lado de otros que habían pasado por lo mismo, como fue el caso de Robert Harney y Davor Šuker, artilleros convocados por Yugoslavia en el 90 y por Croacia en el 98. Pese a esto, Prosinecki fue el único capaz de anotar en 2 diferentes mundiales vistiendo 2 camisetas de diferentes selecciones. Sus goles en Francia 98 fueron contra Jamaica en fase de grupos y contra Países Bajos en el partido por el tercer puesto, abriendo y cerrando el mundial con un gol para su nuevo combinado. Croacia no desistió de su talento 4 años después para el mundial asiático del 2002, pero en este Prosinecki tuvo muchos minutos menos y por consecuencia no pudo anotar ningún gol. También sumado el flojo papel que hicieron los croatas luego de ser la sorpresa más reciente. Y como dijimos antes de que iniciara la Eurocopa de 2004, Robert colgaría sus botas e iniciaría una muy discreta carrera como entrenador. Una historia merecedora de charlar y que posiblemente no se vuelva a repetir a menos de que pase algo heavy en el mundo. Si conocen otros casos pueden comentarlos, como siempre los leeré, y además les quiero recomendar un video que hice hace poco sobre precisamente las selecciones desaparecidas. Ahí hablábamos de cuál sería su formación hoy en día y cómo juntas formarían un hipotético mundial entre ellas. Dejen su apoyo, por acá arriba está saliendo. Sin más, espero que este video haya sido de su agrado, pero sobre todo que les haya parecido interesante. Ya saben que si quieren ver más de este tipo de contenido, la mejor ayuda es dejando sus interacciones, bien sea en likes, en comentarios o suscribiéndose si es que aún no lo han hecho. Yo soy Chapas el Crack y nos vemos en la próxima.